más. Entonces, ¿cuál es la situación real de hoy día de los profes? Mira, recuerda que estos días se está hablando de las tareas, ¿cierto? Que los niños vayan a completar. Muy bien, eso en la Alianza Francesa lo hacíamos hace 20 años ya, los profesores de la Alianza Francesa, que el alumno disfrute la educación en el hábitat el colegio educacional, y la casa, lo suyo, lo propio, con la diferencia que ahora llegan a la casa a la tontera. Bueno, allá ellos. Pero el profesor se sigue llevando el alto de pruebas, ¿cierto? La educación física. Nos discriminan igual, ¿ves? ¿Cierto? La educación física. Menos la producción física. Ya nació el alto de prueba, entonces se pierden todos los partidos de la selección chilena poniendo nota, corrigiendo ortografía, porque hoy en día un profesor yo creo que se gasta como 3 lápices rojos a la semana solo corrigiendo la ortografía. Entonces no está justo el cuento, no se ha pelado bien el chancho. Hablemos en castellano. Porque es muy grande ese gremio, porque es muy enorme ese gremio, y porque ese gremio es distinto en Puente Alto que en Iquique, y es distinto que en otras partes, y así no podemos ser los profesores. Es imposible. Hay que ver la situación diversa que pasan los profesores. Porque no diga usted, el profesor no. Oye, si las parvularias, las tías, después viene la educación básica, los de medio, tienen distintos conflictos, tienen distintos problemas. Como que no se considera un profesor de Santiago, un profesor de Coyhai, que no es lo mismo, un profesor que está en Calama. Hay zona. No es la misma situación. No, hay zona, de repente hay zona. Hoy en zona día, platita. ¿qué es un profe? ¿Qué es un profesor? A ver, hoy día, en el fondo, lo que están hablando tiene que ver con esto de que hoy día el profesor tiene que ser un agente de cambio. Y así es como se lo está mirando, y eso es lo que se espera. Y siempre lo ha sido, exactamente. Ahora, las condiciones con las que tiene para poder efectivamente ser un agente de cambio son muy complejas, son muy diversas. Por un lado, hablaban ustedes del tema de las condiciones. Hay un tema de tiempo no lectivo. Ahora se le van a aumentar las horas no lectivas con el proyecto de carrera docente, este tiempo para planificar, pero aún así se queda corto. O sea, hoy día, en promedio... No tiene las herramientas que a veces el propio alumno sí tiene en su casa. Ahora, pero también hay un tema de apoyo a los profesores. Yo diría que hoy día muchas veces el profesor necesita más apoyos, necesita que poder formarse más en este nuevo contexto. Estábamos recién hablando de cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado hoy día la tecnología, el acceso a la información, y el cómo apoyar a que el profesor utilice eso dentro del aula como una herramienta, como una oportunidad, es algo que hay que empezar a trabajar cada vez más vigente y así ir avanzando con las tecnologías. Y no olvidemos tampoco que el alumno ha variado, el alumno ya no es el mismo alumno que fueron cuando fuiste mi alumno hace todos estos años en la universidad. Que me portaba bien, profe. Es distinto, qué patero. Oye, es distinto al niño de ahora, tiene otras necesidades, tiene otras motivaciones. Hay otro respeto, hay niños. Oye, sí, hay niños de pronto que el nombre niño les queda grande, porque ya no son niños, son chiquillos de esa edad, pero encima tienen responsabilidad de hombres grandes, porque, oye, tienen un hogar disfuncional. Hoy en día hablan mal los niños, y se nota que la generación del profe hablaba más, se nota el tiro. El papá precioso. A ver, pero ¿le hacía la pata? No. No, ya muy buena, profe. Oye, no. Copiaba el Los mejores trabajos de publicidad lo hacía Salfate. ¿Copiaba o no? ¿Me dijiste que era bueno para copiar? No. Tenía Salfate, torpeos. muy integrado por... Oye, Salfate es un ejemplo de la educación chilena. ¡Un ejemplo! Ya, pues, hombre. Pongámonos serios. Entonces, ¿qué pasa? Cambió tanto el muchacho de ayer al muchacho colérico como éramos nosotros, ¿sí? O sea, del rock al reggaetón pasó mucha historia. Pero ¿sabe qué? El profe tiene un punto. Fíjate que a mí me toca, por mi hijo, cuando voy a reunión de apoderados, que a veces hacen reuniones con los hijos, y fíjate que muchos de los niños hay una desconsideración y falta de respeto, que hay un gran porcentaje que piensa que los profes, en un porcentaje interesante, hablan puras tonteras. De hecho, me acuerdo que alguien por ahí incluso citó el chiste de Woody Allen. Decía, ¿saben qué? Muy pesado un cabro chico que se levantó y dice, ¿saben qué? El que no sabe hacer, enseña. Y el que no sabe enseñar, enseña educación física. La patada. Muy pesado. Hay un nivel de insolencia y de no reconocimiento en donde no quieren saber, lo consideran menos que ellos. Pero ¿saben qué? Yo les quería preguntar una cosa que a mí me hizo mucho sentido, que una imagen que yo vi el otro día, que tiene que ver con la educación. Porque finalmente el sistema de educación hoy día pareciera que es retrógrado, que no tiene nada que ver como con los tiempos actuales que se está viviendo. Porque todos los niños tienen capacidades distintas. Puede serlo, ¿eh? Todos los niños son distintos. Puede ser. Y ¿sabes que salía una foto que salía un pescado, una jirafa, un conejo? O sea, como que todo el mundo animal en una carrera como de velocidad.
Entonces, en el fondo, finalmente lo ponían como que esa era la educación en nuestro país, porque todos los niños tenían habilidades y capacidades distintas, pero los hacían competir en la misma carrera. Es una frase de Einstein. Más de la mitad de los programas que le enseñan a tus hijos y todo lo otro son fiambre. Más de la mitad de los programas que están enseñando a los chicos en los colegios son fiambre, son lateros, porque el niño va a una velocidad en una sociedad que le está haciendo otras cosas y la profe de repente no sabe lo que es el WhatsApp. Ya, pero la profesora no tiene lo que es Instagram y que podría servirle WhatsApp, Instagram, incluso para mejorar la calidad de la educación. Profe, ¿no es peor tratar de convertir a todos los niños en la misma cosa? Claro. En vez de, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Eso se llamó educación unificada y fue un fracaso. Sí, ¿En serio? Sí. Es que la diferencia está lo que pasa dentro del aula. O sea, el profesor en verdad es el factor más importante en influir en los aprendizajes y en la calidad de la educación. ¿Cómo se identifica un buen profesor en ese sentido, ¿Cómo se identifica? Yo creo que un profesor, a ver, es muy complejo ser profesor, porque por lo que decías tú, en el fondo hay distintas personas con distintas necesidades, con distintas habilidades, unos más buenos para unas cosas, otros más buenos para otras. Entonces, el profesor tiene que hacer malabares en un grupo con 40 personas, algunos interesados, otros motivados, pero otros que no están ni ahí, no quieren estar. Entonces, cómo apoyar y cómo entregar las herramientas a ese profesor y las condiciones y creer y confiar en que lo pueda hacer es algo que tenemos que como sociedad y no también frustrar, verlo. Profe, que no conoce a frustrar a los niños. Porque no conoce a Fouquet, ¿cómo le va a enseñar al alumno que esa es la literatura que es más conveniente? Pronto, no tengo nada contra la Zursulita ni contra el loco estero, pero que el profesor que no sabe que existe Fouquet, que existe Todd Contreras, que están los nuevos escritores, que está Rivera Letelier, que están Puero y todo lo otro, porque el profe se quedó ahí porque el libro, ese otro cuento, el libro es inaccesible, punto, para profesores, y tiene que seguir haciéndole leer Coronación, porque de eso hay 40 en la biblioteca. Sí. Pero los chicos le hacen leer Coronación ahora está la y película dicen guácala, porque los profes desconocen. ¿Por qué hay tanto profesor que se niega a la evaluación docente, María Paz? Mira, la verdad es que eso de... ¿Qué teme? Disculpe, profesor, que no se lo pregunto a usted, pero... No, yo he hablado demasiado. ¿Por qué está firmado de que...? Es que al Raúl siempre me copió en el colegio y en la universidad me copió siempre. Sí, Raúl ya no habla, no se atreve. Me tiene aquí... ¿Por qué profesores que se niegan a la evaluación? No vaya a hablarles. Eso es un tema. Nosotros hicimos una investigación el año pasado con una muestra representativa de profesores a nivel nacional y le hicimos esa pregunta. Usted, en el fondo, ¿cómo considera, usted cree que debiera estar evaluado? Y la verdad es que la sorpresa es que la mayoría de los profesores dicen que sí, yo quiero estar evaluado. No hay el tema de que los profesores no se quieren evaluar. De hecho, ellos saben que la mejor forma de poder aprender y avanzar y formarse es a través de la evaluación. Ellos evalúan a los niños acá. Y hasta de perder la pega. Y, bueno, pero ahí va el tema. Yo creo que lo que se manifestaba en esta encuesta y lo que además uno ha conversado con profesores es que yo quiero que me evalúen, si están bien. Ahora, que la evaluación tenga un carácter formativo, claro, que a mí me devuelvan, que no sea con una pistola al pecho, que me evalúen para saber cuáles son los temas que tengo que trabajar, con retroalimentación. Y la verdad es que eso, la crítica que hay hoy día por la mayoría de los profesores tiene que ver con eso, con hoy día no necesariamente con el instrumento, sino que los efectos que ha tenido, que eso no necesariamente ha entregado una información que te ayude a avanzar, que te sirva como feedback, etcétera. Y además, un poco lo que pasaba, lo que estábamos conversando antes de la PSU, en el fondo es una foto y muchos dicen, bueno, hay muchas otras cosas que hago en otros espacios, hay otros elementos y solo me están evaluando este punto. Está bien, evalúemelo, pero también hay otros elementos que me gustaría incorporar dentro de mi evaluación. Hay profesores que son excepcionales. Yo estudié en dos colegios, uno colegio particular, el Macay, que es un colegio de muchos recursos, donde los alumnos y los profes tenían todo lo que quisieran. Entonces, esos profes había súper buenos profesores, pero tenían todo. Y después yo estudié en un colegio subvencionado, donde conocí otra realidad. Y en ese colegio tenía profesores, por ejemplo, Juvenal Pérez, que fue mi profesor jefe durante 3-4 años, que era un tipo extraordinario, muy preocupado de que nosotros pudiéramos rendir la mejor partitud, nos hacía un seguimiento estadístico y él además por las tardes trabajaba en un colectivo, porque su sueldo no alcanzaba, por supuesto, para sustentar a su familia. Entonces en la mañana era profesor y en la tarde tú lo veías manejando un colectivo. Y yo tenía la imagen del profesor, era un hombre al cual uno respetaba, uno quería y uno admiraba. Y me golpeaba mucho ver a mi profesor jefe manejando un colectivo. Decía, ¿por qué mi profe tiene que manejar un colectivo
Y resulta que después yo lo veía al 3 y al 4 y siempre ahorrando y uno va conociendo las realidades. Él además se casó con una niña que fue alumna del colegio mucho antes que yo entrara al colegio. Sí, el profesor Girafales. Entonces, uno conoce la historia. Uno conoce esa historia y dice, la alumna de su qué maravilla estos hombres que son como un poco el profesor Girafales. Los profesores, imagínate, están a lo largo de todo nuestro inconsciente colectivo. La profesora Jimena de Carrusel. ¿Te acuerdas? Sí. Porque ahí tenía el profesor que incluso es mejor que los papás que tenía en casa, según la serie de televisión. Sí. El que te rescata de lo que nadie te comprende. Completamente. Entonces es un referente total. Además, Oye, además a todo esto, el negrito se quedó con María Joaquina. ¿Se quedó con María Joaquina? María Solo una Joaquina vez. no. Solo una María vez. Joaquina no. No, pero después, Un carrusel de amor. no, pero después fue gerente y ahí con plata arriba de la A mí me mesa. gustaba el Jaime Palillo. Jaime Palillo. Ahí me valió. Oye, profe, veía. Corregía pruebas viendo Me carrusel. mandó el diario a entrevistarlo el año 80 y tanto, a entrevistarlo a México. ¿A quién? Al Carrusel, y tuve que llegar a Ciudad de México, estaban en Acapulco. Y ahí los conocí absolutamente a todos, incluso a Ludica Paleta, que ahora es una regia. Claro, la María Joaquina. Y a toda la Valeria, Jaime Palillo, a todos los chicos los tuve que entrevistar. Y también a Fermín, Ah, el auxiliar. el auxiliar, Sí. que había sido un gran actor español que estuvo nada menos que en el último cuplé. Y así me llevé unas grandes sorpresas gracias a la época, hasta la cuarta todavía. ¿Cómo? ¿Dónde estaba, La profe? cuarta, el diario La Cuarta. La época, la tercera, la cuarta. ¿Qué pasa por todos los diarios? Y Conoce lo todo. revisé, oye, era linda época el Carrusel. Bueno, pero esto te demuestra un poco cómo ha cambiado, porque todos nosotros vimos Carrusel Sí, y nos sentíamos sumamente identificados, nos gustaba, eran como nuestros códigos. Sí, pero hoy día tú le muestras Carrusel a nuestros niños actuales, no, como que no siente mucha... No, Se hizo claro, una nueva versión y no tuvo el mismo. Nada, la brasilera, mis nietos dicen que... Claro, porque no se sienten identificados como con los personajes, lo ven muy lejano. Entonces ha cambiado no solamente la educación, sino que también los niños han cambiado. Lo ven como más, como Glee. Oye, pero Claro, ustedes se acuerdan, es la música siendo y que el estábamos más baile. grandes con el profesor Keating en la Sociedad de los Poetas Oh, Muertos. sí, capitán, Mira, ay, capitán. imagínate que fue tan importante la figura de ese profesor que en la gran escena, ¿cierto? Esta película de Peter Weir, donde la gente le dice, abran la página. Lean, la poesía es un conjunto de palabras perfecto, ok, rómpanla. Y todos súbanse arriba de la mesa y digan lo que sientan finalmente. De hecho, esa película hicieron a propósito a la gente de que se convirtiera en una calificación de mayores de 18 o mayores de 14, para que todo el mundo la pudiese ver. Además era la época americana, esa transición americana de la guerra de Corea, la de Vietnam, etcétera. Entonces, además, magistral. Este es un tema, profe, para Robin conversar Williams, magistral ahí. largamente. Profe, gracias por haber venido, Raúl, María Paz. Muchas gracias. Qué bueno, por haber estado. Tuvimos... De verdad, pasó bola. siempre vuelve.